Hola, muy buenas tardes. En nombre de Espina Dorsal y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Palabras que el micelio repite en mi cabeza, de Ana Corbera. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Ana Corbera, y de Maida Neri en los comentarios. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada les quiero agradecer por su presencia y por regalarnos su escucha para esta presentación. Gracias también a Librería Bonilla por todas las facilidades que le han brindado a mi querida poeta y amiga Ana Corbera. Y también, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo les quiero leer un texto que preparé respecto a esta belleza que ven por acá. Palabras que el micelio repite en mi cabeza. Y dice: jardines subterráneos, entrar al micelio de la memoria. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de un padre. Sigmund Freud. Hay una voz que me susurra. En los jardines de nuestro cerebro hay una herida. Una niña de 5 años me obliga a entrar, descender, atravesar grietas, explorar una red subterránea de impulsos, recuerdos e imágenes que se encienden intermitentemente como conexiones neuromiceliales. Conforme avanzo, comprendo poco a poco aquello que anuncia la cuarta de foros. El cielo no quiere especialmente a nadie. Esa revelación atraviesa palabras que el micelio repite en mi cabeza. Poemario de Ana Corbera, publicado recientemente por Espina Dorsal. El libro reafirma algo incómodo. Existen emociones que crecen en la oscuridad. Recuerdos que permanecen trabajando debajo de nosotros y memorias que iluminan apenas una zona del cuerpo antes de volver a dejarla en penumbra. Leer este libro se parece menos a avanzar y más a descender. Mientras leía, no pude evitar pensar en Alicia cayendo por el agujero, entrando a un mundo alterado donde crecer y encogerse forman parte del mismo aprendizaje. Pensé también en aquella escena donde la oruga le advierte: un lado te hará crecer y otro menguar. El hongo como transformación, tránsito y posibilidad de habitar un cuerpo distinto. Algo parecido ocurre aquí. Entramos al subsuelo, transitamos un oscuro jardín de mi cerebro y habitamos un territorio fragmentado donde pasado y presente dejan de existir como categorías separadas para comenzar a comunicarse entre sí. Hay algo profundamente inquietante en la manera en que este libro trabaja la memoria, no como archivo, sino como sistema vivo, una red que se ilumina por zonas, porque hay recuerdos que no vuelven, como imágenes completas, vuelven como reflejos, una sensación en la piel, cierta forma de mirar el propio cuerpo frente al espejo, la certeza de haber habitado antes una habitación que ya no existe. En estos poemas, la infancia tampoco aparece como origen, aparece como persistencia. Hay una niña de 5 años que vuelve constantemente. A veces escucha, observa, se esconde. Aprende demasiado pronto que existen emociones que primero se conocen en el cuerpo y muchos años después encuentran palabras. Quizá por eso este libro desborda emociones, vergüenza, incertidumbre, ausencias. Lo que ocurre afuera termina creciendo adentro. Lo que pertenece arriba encuentra raíces abajo. Los padres, los abuelos, las genealogías, constelaciones familiares. Todo parece formar parte de una misma red invisible. Y entonces aparece en mí la pregunta: ¿qué ocurre cuando una memoria ajena activa la propia? Porque el micelio de este libro no permanece únicamente dentro de sus páginas. Termina interconectándose con otras neuronas lectoras. Hay algo profundamente conmovedor en ser testigo de esa iluminación parcial, de esa luz que aparece por instantes mientras una voz poética viaja entre una niña y una adulta que finalmente se atreve a mirar el espejo, mirar la herida y transformar aquello aprendido por el cuerpo en micelio de palabras. Quizá ahí
reside una de las mayores potencias de este libro. No en prometer respuestas ni cerrar heridas, sino en recordarnos algo mucho más difícil, que crecer quizá consiste en aprender a entrar nuevamente a esos jardines subterráneos y descubrir que seguimos buscando todavía aquello que Freud nombró desde el principio, protección. Y quizá también descubrir que algunas veces la escritura termina convirtiéndose en otra forma de encontrarla. Gracias. Bueno, pues un pequeño texto a propósito de palabras que el micelio repite en mi cabeza. Un libro muy emotivo para mí, que realmente me movió, ¿no? Fibras. Y bueno, me gustaría muchísimo, primero, pedirte que nos leas algunos poemitas y luego poder conversar con la autora respecto a este poemario. Muy bien, muchas gracias a todos, todas, todos por estar aquí. Gracias, Manuel, por atender el llamado. La verdad es que este es un lugar muy importante. De repente vivimos en las ciudades y no ponderamos lo suficiente los espacios. Y bueno, yo vengo de Guadalajara, nací en Zacatecas y siempre soñé con presentar en Librería Bonilla. Me aventuré y le mandé un correo a Manuel y me dijo que sí. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio. Gracias, Yaros, por tu recibimiento también. Y bueno, voy a hacerle caso a la maestra y voy a leer algunos textos, pero sí quiero partir platicándoles. Yo tengo muchos años escribiendo. Dicen que me veo más chiquita, no sé si sea cierto, pero tengo 42 años. Tengo 20 años escribiendo ya y la verdad es que para mí siempre ha sido muy importante y muy interesante el lenguaje de la poesía. También escribo ensayo. Me gusta mucho leer lo que escriben los poetas contemporáneos porque la poesía es un género, pues la verdad, en México no estamos muy acostumbrados a leer, no nos lo dejan de tarea y cuando nos dejan de tarea son cosas rimadas, horribles, que ya no tienen nada que ver con cómo se está trabajando la poesía ahorita. Entonces, me gustaría partir de esta idea con ustedes, que yo empecé a escribir mi primer libro a los 19 años, se llama Nocturno Corazón de los Insectos, lo publiqué cuando tenía 23, más o menos. Y lo que me abrió los ojos respecto a la poesía, o sea, yo entendí que la poesía se puede leer de esta manera también tan bonita que es el amor, que nos ayuda luego cuando estamos muy enamorados o muy decepcionados y recurrimos mucho a esa poesía con Sabines, con Hellman, bueno, con Benedetti, pero también hay otra manera de entender la poesía y les voy a platicar. Yo cuando tenía 19 años fui a una librería y me encontré un libro que para mí fue como un estallido en la cabeza y es un libro que se llama Jeffrey, de un poeta que es de Estado de México, de Toluca, ¿verdad? De Saúl Ordóñez, y él ganó un premio nacional a poesía joven con este libro. Entonces, hola. Entonces, imagínense que hay poesía que habla sobre Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee. Y cuando yo leí ese libro a los 19 años, dije, qué maravilloso el lenguaje poético, porque me está mostrando diferentes voces. Está la voz de la abuela, la voz de la pareja de Jeffrey Dahmer, la voz del mismo Jeffrey Dahmer en diferentes etapas de su vida. Y yo dije, claro, es que la poesía no solamente habla de amor, no solamente tiene que ser rimada, hay una manera de aproximarse y para mí escribir poesía es ensayar una idea. Me gusta mucho escribir ensayo. Ya saben que el ensayo lleva una hipótesis, ideas que la sostienen, pero para mí, pues la poesía es escribir una idea que se pueda ver. Entonces, eso es lo maravilloso de la poesía. Yo cuando construí este libro de palabras que el micelio repite en mi cabeza, quería hablar de algo muy concreto que es la ansiedad. Entonces, hay muchos poetas que no, pues que
pueden interpretar lo que quieran de lo que yo escribo. No, para mí es una postura ética y estética decir de frente de qué trata el libro, porque no hay posibilidad de evadirlo y además siento que es muy necesario decir este tipo de cosas. Mi historia no es lo importante. Yo soy solo una persona que está viviendo en este siglo XXI y que está expuesta a las redes sociales y que también se siente insuficiente a veces y que tiene ansiedad y que también tiene depresión y que a veces no sabe qué hacer y que voltea a ver su árbol genealógico, como decía Maida, y pues no encuentra cosas muy lindas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo hablar de la ansiedad sin que pese tanto mi experiencia? Porque siento que hay que escarbar en estas oscuridades que también decía Maida, pero no en un tono victimista, sino para dar perspectiva. Entonces yo he asumido que mi escritura es para acompañar. Me gusta pensar en que soy un puente y que vivo lo que viven los demás, nada más que quizás estoy un poco más obsesionada con encontrar la manera de decir las cosas que a otras personas les suceden. Entonces, bueno, ya me estoy adelantando, maestra, perdón. Pero bueno, este libro, pues les decía, yo quería encontrar una manera concreta de hablar de esto y los caminos de la creatividad son increíbles. Empecé con mi signo zodiacal y dije, bueno, soy Tauro, soy tierra, tal vez plantas, rocas. Y yo soy muy obsesiva también porque les decía que para mí construir un poemario no es nada más sentir algo y arrojarlo sobre la página. Para mí escribir un poemario lleva mucho trabajo de investigación. Tengo 3 libros y bueno, al menos 2 de esos así han sido. El anterior sí fue de amor, la verdad. Entonces, pues estuve leyendo muchos papers y también otro momento de estos eureka es que leí en uno que el micelio terrestre funciona igual que las conexiones neuronales a través de impulso eléctrico. Entonces, esa frase, dije, claro, son jardines grises como nuestra cabeza, no hay posibilidad de un verde subterráneo, es un lugar húmedo, escondido, y además la idea pues es sobrevivir. Entonces la idea o la gran metáfora del libro es, piensen en estas redes que nos están sosteniendo y en esta red que se está formando en nuestra cabeza a pesar de lo que nosotros querramos, porque desde que somos niños, pues todo nos va afectando de cierta manera, en mi caso con una ansiedad patológica. Y bueno, es un ejercicio de una honestidad brutal, de voltear a mi historia y decir, híjole, ¿saben qué me causó ansiedad a mí? El color de piel. Yo nací en Zacatecas, en una familia donde casi todos son rubios, de ojos azules o verdes. Y entonces cuando yo nací, se me hacía mucho hincapié en que no me expusiera al sol, que no me hiciera más prieta, ¿no? Entonces, estamos en un país en el que existe eso, estamos en un país en el que las violencias domésticas se silencian, aquí no pasa nada. Y para mí todo eso nos va marcando, está en todas las historias familiares, hay cosas así, que nos van marcando y que nadie nos pregunta. Entonces, para mí, hacer este libro fue un ejercicio de traducir todas esas cosas que para mí estaban en silencio y encontrar alguna manera de traerlas a algo más tangible. Entonces, a mí, bueno, voy a leerles algunos textos. Yo me puse a investigar cómo funciona la ansiedad, porque van a escuchar mucho de un lugar azul o del locus cerúleo, y la gente cree que a veces cree que es una metáfora, pero no, tenemos un lugar en nuestro cerebro, en la base de la corteza cerebral, que se llama locus cerúleo, y cuando tenemos ansiedad, dispara ácido y va afectando partes de nuestro cerebro. La idea general de este libro también les comparto. Yo tengo 15 años trabajando como divulgadora de ciencia, como reportera de salud. Y hace unos 4 años entrevisté a un pseudopsiquiatra y me decía que cuando sufrimos bullying en la escuela,
en la secundaria o en la preparatoria, con tratamiento médico, con acompañamiento psicológico, nuestro cerebro tiene un daño estructural que puede durar hasta 8 años. Entonces, eso fue lo que dije, ok, entonces, ¿cómo estaremos los que no hemos tenido acceso a la salud mental, a algún acompañamiento, alguna validación también de lo que estamos pasando en silencio? Y bueno, ese fue como el gran motivo para escribir este libro. Voy a leerles algunos textos. A ver, aquí los que marcó la maestra. Bueno, este habla sobre el tono de piel. Transparente. A los 5 años no sabía la historia de los colores, pero en el gesto de mi madre hubo condescendencia. En mi piel hay un signo que no podrán borrar, y en la mirada del mundo apodos y un amoroso eufemismo a la rama de mi árbol. Quise que me nombraran con sus 3 sílabas, espora para volverme transparente. Cómo cambiar la composición química de aquello que circula por las capas de la piel. Cómo decirle al ejército de melanina que hace mal en trabajar horas extras asegurando la supervivencia. Que tiene que ver con esto de sentirnos insuficientes. Ejercicios. Un día me conté los cabellos. Para no oscurecerme la piel, tomé leche sin chocolate. El pulgar y el índice como hifas en el breve territorio de mis párpados. Ejercicios de flexibilidad para adecuarme a la simetría que deseaban los ojos de mi madre. Un cielo negro. En los jardines de nuestro cerebro hay una herida, esporas que se comunican con los muertos. A los ancestros de mi padre les llamaron descendientes de Caín. Es fácil acusar de bestia al otro para no sentir culpa frente a su dolor. A los 5 años yo acepté la dualidad del cielo, uno blanco, otro negro. La ausencia de mi padre me hizo escabullirme por las grietas del cráneo, pensando que moriría protegida del sol. Igual a los hongos, nuestro cerebro tiene tallo, poros, láminas, estrías. Nadie sospecha la clase de palabras que repite el micelio neuronal dentro del cráneo. Pulsos, impulsos, flujo sanguíneo que conecta axones y dendritas. La cabeza de los niños es una esponja. Aprehende las traiciones y rechazos que se ejercen inconscientemente. En la parte más ingenua del tallo se esconde un lugar azul que puede mancharlo todo. Pulsos, impulsos, locus cerúleo, flujo sanguíneo que conecta axones y dendritas. Un grupo de células índigo dispara ácido hacia las partes del jardín de mi cerebro que pudieron ser verdes. Bueno, ahí ya no sé si continuamos con la charla. Sí, a mí me gustaría decir respecto a esto que mencionas sobre que no querías que fuera un libro, ¿cómo lo dijiste? Lastimero, victimista, claro. Y yo creo que cumple el cometido, ¿no? Porque es un libro que no, cuando uno lo lee, o al menos yo lo sentí así, cuando uno lo lee, uno pasa a ser el personaje, ¿no? Y uno, claro que dice, híjole, esto sí, a mí también me pasó, ¿no? Entonces pasa un poco esta idea de dejar al autor fuera para uno volverse, insertarse en el texto, ¿no? Y eso me parece algo muy bonito, porque justamente no te coloca como este ser ególatra que se pone encima de todo, ¿no? Como una idea terrible que suele pasar a veces. Eso por un lado. Y por otro también se nota mucho en la investigación, ¿no? Yo pensaba justo en la teoría de la genealogía,
¿no? Que se dedica justamente a hacer toda el estudio de la investigación que tiene que ver con el proceso creativo más que con lo que dice el propio texto, ¿no? Y acá, aunque no hay como todo este estudio del proceso creativo, sí se puede notar en el interior de cada poema cómo tú vas, ¿no? Acudes a estos términos cerebrales, neurológicos, para justamente dar cuenta y hacer este vínculo con el micelio y con las neuronas. Entonces, es un libro que a mí me parece que deberíamos leer todos, independientemente de que no conozcamos de poesía, porque la poesía para mí es una cosa súper tremenda, ¿no? Muy difícil de hacer también, no cualquiera puede hacer poesía. Y, y bueno, este es un libro fácil de leer, fácil de identificarse y pues nada, a mí me pegó muchísimo, ¿no? No creí yo presentar un libro de poesía porque justamente son complicados, pero este me pegó mucho. Entonces, pues nada, muchas felicidades por eso y pues... Tenemos tiempo. Gracias, Maida, porque sí, me costó trabajo convencer a Maida. No le gustan mucho los poetas. Es que saben qué tiene que ver con esto que les platicaba. Hay como una idea muy concreta y también muy académica, muy cerrada de lo que significa la poesía. Yo también soy académica, pero me gusta pensar mi escritura como un puente y como les decía, creo que lo importante que yo he encontrado, por ejemplo, en este libro que a mí me voló la cabeza, el de Jeffrey Dahmer, si lo pueden encontrar, se los recomiendo muchísimo, pero hay muchos autores contemporáneos, mira, no porque esté aquí, pero Francisco Trejo, yo soy muy fan también de su poesía. Creo que hay que escribir para los contemporáneos y hay gente que, bueno, estamos buscando acompañar pues estos tiempos extraños que estamos pasando. Yo esto de las redes a mí me tiene fascinada y asustada porque siento que estamos alejándonos mucho del cuerpo, de la experiencia corporal, de salir y hablar con los amigos, pues de dar un abrazo. A veces tenemos muchos amigos virtuales y allí estamos hablando con ellos. Yo recientemente me he puesto a tejer y me ha dado mucho pues como regularme con esto de la ansiedad, pero siento que nos estamos alejando del cuerpo y también este libro es un intento por aproximarme a lo que está pasando físicamente cuando estamos en estos procesos de ansiedad o pues de angustia. Y está pasando mucho ahorita, les digo, con las redes. Yo estoy muy sorprendida con el tema de la dismorfia corporal, con el tema de los filtros, porque quieren que nos sintamos insuficientes y lo están logrando. A veces yo también me siento así. Entonces, pues como decía Maida, es el ejercicio, hay muchas maneras de crear una voz lírica que se llama a esa voz que nos habla en un poema. La lírica pura, pues generalmente sí habla desde el yo y yo siento y a mí me pasa, pero yo quería justamente escribir otro tipo de lírica con una investigación que les platico. Para mí fue un reto porque allí en Guadalajara ya tuve yo un conversatorio, invitaron a una experta en hongos y yo tenía muchísimo miedo de que encontrara muchos errores en mi trabajo, pero me fue bien. Y en la FIL estuve con 2 médicos, yo los invité, con un médico pediatra y con un médico internista, y ha sido también muy bonito, que es algo que yo espero que gente que no esté muy familiarizada con la poesía, en el caso de los médicos o los biólogos, ustedes que están aquí, pues que encontremos ese lado más amable, más comprensible, más cercano de la poesía, que no son estos grandes autores que son inalcanzables y que no se les entiende también. Hay una investigación muy fuerte detrás de este libro, pero yo quería también que el lenguaje fuera muy sencillo, sin complicaciones, justamente porque pues quería compartir la experiencia, que sé que lo que yo les estoy compartiendo a ustedes
muchas de estas cosas que se hablan en el libro, pues las han pasado seguramente, de alguna u otra forma. Y era lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Este libro que ven verde de Maida fue de la primera edición, pero ya está agotada. Entonces, hicimos una reimpresión que está ahí con Yaros, o acá, ajá, ahí. Y pues invertimos los colores, hicimos ese juego de era verde con amarillo, hice amarillo con verde. Pero bueno, pues nos ha ido muy bien y quería venir a compartirles. Entonces, bueno, voy a leer algunos otros poemas. Me encantaría también dialogar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Las descargas eléctricas son como hifas que se transfieren como sílabas que se transfieren entre las hifas de mi cerebro y pasan inadvertidas para el médico pediatra. Incapaz de imaginar la dureza que adquieren mis neuronas, la forma en que se agrupan tras sufrir de golpe tantas pérdidas y fracasar descifrando el silencio de la casa, me recetó gotas y pastillas para alienar lo interpretable. Es más feliz el que no sabe, dijo un orador en televisión abierta esa noche, y los tres nos despedimos sin palabras, con la esperanza de dormir. Filamentos. Hay un conjunto de huesos capaz de repeler el agua, pero no de evitar que los jardines crezcan y se rompan al interior del cráneo. Esta es la imagen de una herida. Filamentos incrédulos del verde, raíces que diseminan la angustia ante la velocidad de las imágenes, los sonidos y las rupturas en la cabeza de los otros. Lo que sucede al interior del cráneo es un misterio. Resonancias, microscopías con fotones, análisis de células teñidas con violeta de Crecil para registrar estructuras y movimientos. No somos capaces de entender cómo deciden unirse las neuronas cuando nacemos, por qué los axones y dendritas condenan a un niño a la ansiedad patológica. Entre árbol y árbol, los misterios escondidos en el cráneo de los otros ponen en peligro la supervivencia. Al centro de 2 hemisferios se disemina un micelio de sangre. Bueno, ustedes están muy chiquitos quizá para saber esto, pero los niños que pasaban los 5 años, todavía en el IMSS hay un programa de niño sano, porque desde que nacemos hasta los primeros 5 años es la etapa más peligrosa de la vida. Entonces, bueno, escribí este poema para los primeros 5 años. Los homínidos vivimos al acecho los primeros 5 años. Las bacterias tienen piedad de los adultos cuyos huesos, óvulos y espermas aún no empiezan a contarse de menos. Conspiran el hambre, la muerte de cuna y los monstruos que se cuelan por debajo de la puerta. Va luego sobre estos problemas no dichos entre los padres. ¿Qué podría ser más importante? Ofrendó sus mejores filamentos, el útero lleno de esporas, abierto sobre vidrio, sobre piedras. ¿Qué podría ser más importante? El sueño de una mujer se marchita, el padre de sus hijos quema. Nada importa más que la vergüenza. Mi padre sobrevivió a su infancia, pero sus heridas no pueden cerrarse. Y repite el instinto que alejó del amor a su propio padre. Detrás de estas palabras, alguien se rompe. Y bueno, ya un último, ¿cómo vamos de tiempo, maestra? Bueno, ya, uno más y para charlar con ustedes. Ascendencia. El padre de mi padre no era igual al padre de mi madre. Busqué,
y la familia de mi padre no parecía tener virtud. La belleza estaba en los pechos que no me amamantaron. En esta mitad de mi árbol no se transparentaba. De él tengo la piel oscura para resistir los extravíos en el desierto. Ojos negros a los que ya no cabe mancha alguna. Bueno, voy a dejar aquí la lectura. Espero que podamos conversar. Cualquier pregunta, cualquier comentario, me encantaría escucharles. Hay micrófono disponible por si alguien quiere intervenir, comentar, preguntar. Buenas tardes. Hola. Me llamo Oscar y pues anteriormente usted mencionó que era divulgadora científica. Ajá. ¿Cómo fue el proceso creativo para transformar el lenguaje clínico y biológico en una metáfora sobre la mente humana? ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, esa es una gran pregunta. Es difícil como aterrizar luego los procesos creativos, pero sí me costó trabajo, no es fácil, porque cuando investigas como que te engolosinas con los datos y además yo siempre creo que la escritura es un tono. Cuando estamos escribiendo ensayo estamos en un tono, cuando escribimos mensajes por WhatsApp es otro tono. Y bueno, yo sí tengo como esquemas gráficos que me ayudan a tener un esquema mental de lo que quiero hacer, pero sí, Oscar, fue muy difícil porque eran como campos muy distintos en apariencia hasta que me llegó ese clic que les platicaba de que el micelio y las conexiones funcionan por impulso eléctrico y de ahí se me vino todo, pues toda esta relación de ideas, una isotopía, maestra, que es una lista de palabras o de conceptos que tienen que ver entre sí. Y parte de eso es la poesía. Espero que tengan oportunidad de leer mucha poesía, pero justamente es eso, el encuentro como en una fórmula extraña que se junten palabras que de otra manera no podrían existir más que en un libro de poesía. Pero pues es complicado responder esa pregunta porque es más bien en cada escritor, cada artista, cada persona investigador tiene su proceso creativo, pero sí, Oscar, yo podría compartirte que en mi caso quizás me llevó unos 8 meses investigar una cosa y la otra, y luego fueron muchas sesiones caminando, pensando, hasta llegar al tono. O sea, desde qué postura, para mí el tono es desde qué postura me coloco yo como voz lírica, como autora, pero como voz lírica es esa voz que está en el poema, y cómo voy a abarcar todo eso. Y si es como un momento de clic que no llega fácil. Luego dice que son las musas, pero bueno, para mí es un trabajo de síntesis y de que yo pueda asimilar todo lo que investigué. Pero es complicado y me gusta complicarme cuando escribo. Entonces, es una gran pregunta que no sabía cómo contestarte, Oscar. Porque es algo que no se puede explicar. Es un momento de clic en el que logras como asimilar, que tengas ya todo bien masticado y dices, ok, desde aquí, desde esta postura, este lugar en el mundo, lo voy a hacer con esta postura ética y estética desde ahí. Pero es un proceso complicado y ahí el meollo de la creación. Pero gracias, Oscar. Espero no haberte confundido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mi nombre es Irving. Hola. Y pues mi pregunta es, ¿por qué relacionó, bueno, más bien reformularé, ¿cómo es que nació la idea de relacionar el micelio con la memoria y la mente humana? Wow, ok, sí. Irving, ¿verdad? Sí. Ok. Pues, híjole, Irving, yo creo que tiene que ver también con la pregunta de Oscar. El proceso creativo es muy interesante porque
Bueno, hay escritores que sí saben, voy a partir de un punto A y voy a llegar al punto B, pero no es mi caso, o sea, yo parto de un lugar y más o menos hago un esquema, pero conforme investigo, porque sí sigo leyendo más encontré esta conexión entre micelio y conexiones neuronales, y me apareció, por ejemplo, un poema de Alejandra Pizarnik, no sé si la conozcan, pero bueno, ella tiene un poema donde habla de los jardines que no pueden ser verdes y se refiere a la cabeza. Entonces, ahí como que tú vas encontrando, Irving, elementos desde tus lecturas o desde tu experiencia personal y dices, claro, esto va encajando muy bien. Yo como que parto bien preparada, como me imagino como con una armadura y un escudo, pero si me toca pisar fango, lo que sea, yo le camino por ahí. Y hay otros escritores que te van a decir, no, pues yo ya sé, yo ya tengo bien estructurado cómo escribo. No es mi caso. Me gusta partir de un lugar sólido, qué es lo que quiero hacer, pero luego voy haciendo estos hallazgos. Y por ejemplo, esto de la memoria, de la infancia, de la raíz, pues me la dio primero el concepto de micelio, que el micelio me parece fascinante cómo simbólicamente pues están los abuelos y luego los padres y luego los hijos y luego los nietos y todos van uno sobre otro con una misma misión, que es expandirse en esta naturaleza que tiene el micelio. Y en nuestra cabeza, fíjate algo bien interesante porque pues también recurres, mira, se me acaba de ocurrir algo que no lo había pensado así, pero también el micelio desintegra. Y entonces en esta idea del micelio de la cabeza, tú lees, o bueno, yo escribí cómo se puede configurar y cómo se endurecen esas neuronas, pero al hacer la analogía con el micelio, también es ir cavando, como decía Maida, profundizando, profundizando, y de alguna manera como desintegrar la idea que ya tenías del color de piel de la familia y replantearlo de diferente manera. Eso sería como una manera más abstracta y más grande de comprender el micelio que me acabas de dar. Pero sí, o sea, no, para mí todo es un hallazgo y es muy padre crear por eso, porque vas encontrando cosas, te abres a las experiencias, a lo que te platican los amigos, a las lecturas, a lo que tú mismo sientes y todo se va ampliando. Entonces, así es como funcionó. O sea, no lo pensaba, sino que durante todo el proceso dije, claro, el poema de Alejandra, claro, el micelio son la familia unos sobre otros, las generaciones trabajando para que el micelio siga existiendo y eso pues también pasa en nuestra cabeza, solo que pues cuando morimos ya ahí quedó, pero está el micelio que nos heredan simbólicamente nuestros familiares a través de las experiencias que tenemos y también la sociedad, porque esto del color de piel pues no es solo familiar, es una cosa social, lo de no sentirse suficiente pues es una cosa social, que quieren que sigamos consumiendo para ser mejor, para parecernos más a ese ideal. Entonces, pues así, pero mira, Irving, no había pensado en eso. Gracias. Sí, ¿algún otro comentario, pregunta, consulta? Sí. Bueno, Ana, muchas felicidades. Gracias. Lo acabo de leer, me llegó a mis manos apenas. Gracias, Maya. Bueno, varios puntos, los voy a resumir brevemente. El proceso creativo muy interesante. Yo doy clases en una escuela bastante singular, se llama Maneras, clase multimedia. Entonces, los chicos y las chicas entran pensando básicamente el concepto del audiovisual, ¿no? Es decir, las redes sociales, ¿sí? Y no stalkear el concepto de humanidades. Esto lo menciona a propósito de lo que comentas, que el proceso creativo, en tu caso como poeta, pues primero, digamos, se tiene la vivencia, ¿no? De la ansiedad. Después, requieres una investigación, ¿no? Luego los chicos no comprenden que la teoría es la base de un proceso creativo artístico. Entonces, bueno, eso lo quiero comentar porque pues me parece que es un error que el artista no tome en cuenta la investigación, ¿no? Porque efectivamente tú investigaste, además tuviste el riesgo de que estos médicos o esta experta no nos dijeran, a ver, Sí, qué miedo. Sí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, intentar recalcar la importancia de la teoría para los procesos creativos, ¿no? Me parece, de hecho, no se podría hacer las grandes obras, ¿no? Picasso, en fin, Tarkovsky, pues tiene un elemento histórico de investigación fuerte.
Tú decías que es de la ansiedad, es interesante porque yo pensé que era un poema de la paternidad, ¿no? Porque es un árbol genealógico, ¿no? Tomas, digamos, como pretexto el hongo, sí, que efectivamente dije, aquí está Pisani, que está Octavio Paz, está Whitman, ¿no? Entonces, porque refieres mucho también a Caín, ¿no? Entonces, la orfandad de Abel y de Caín, y bueno, todo lo que pasa en el Génesis. Y bueno, pues nada más felicitarte y pues esos comentarios. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Gracias. Bueno, a mí primero me impresionó mucho este tipo de poesía, como, no sé, médica, biológica y así. Y pues mi pregunta era, ¿cómo se podría mantener viva un estilo de poesía de este tipo en un futuro que tiende más como a la unión humano-tecnología y se aleja cada vez más de lo natural? ¿Cómo crees tú que sobrevive? ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. Fíjate, Víctor, que me gusta mucho tu pregunta porque yo sí veo un movimiento creciente de poesía contemporánea que tiene que ver con la ciencia, a lo mejor no siempre con la medicina, pero bueno, fue Premio Nacional de Poesía Aguascalientes Elisa Díaz Castelo, que por aquí vi un libro de ella, y justamente ella, bueno, tiene padres médicos, su primer libro fue sobre medicina, pero sí conozco yo muchas autoras contemporáneas. Bueno, yo, por ejemplo, leo a mis colegas de Espina Dorsal, que es una editorial de Guadalajara, y me ha impresionado como mucho aventurarnos a explorar estos temas que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, hay un poemario de una amiga muy querida que se llama Melissa Niño, dentro de esta colección también, y ella escribió un libro que no me acuerdo el nombre, está un poco largo, pero tiene que ver con la primera mujer que hizo los mapas cartográficos, la cartografía de los océanos. Fue una mujer. Y entonces ella en su libro lo abres y sale como un mapa así súper grande y hay un poema, pero también está como hecho a manera de imagen. Hay otra chica que tiene un poemario que se llama El incesante brillo de las medusas y yo también la presenté allá en Guadalajara. Me encanta su libro porque habla de esta idea como de ya no querer estar en el mundo por tantos problemas. Ahí hay un problema con la madre muy fuerte en el texto, pero ella llega a las medusas como una manera de irnos desintegrando, volvernos transparentes de una materia mucho más sencilla que la humana y no preocuparnos por nada, solo por hacer un movimiento para comer, moverse y defecar. Entonces hay un estudio que ella hace muy importante respecto a las medusas, se nota la preparación que ella tiene al respecto. Y yo creo, Víctor, que sí hay un interés creciente en esto, pero bueno, es la importancia luego de pues aproximarnos a los autores, a ver qué están haciendo, si nos identificamos con algún movimiento o algo. Yo sí noto mucho esto, que lo estamos haciendo las mujeres que estamos escribiendo poesía ahorita, especialmente lo noto en las mujeres. Y pues esa es la lucha, porque como les decía hace rato, nos estamos alejando del cuerpo, como bien dices, estamos pues dándole un impulso muy fuerte a la tecnología, a la inteligencia artificial y parte de esta postura ética y estética que les digo que uno tiene que tomar cuando crea algo o cuando uno es en la vida, simplemente pues tratar de ser congruentes, a veces lo logramos, a veces no, pero tratar. Y yo le apuesto mucho a reencontrarnos con el cuerpo, porque un día se apagan los chips de todos los sistemas y nos vamos a quedar mirándonos al espejo o unos entre otros y no vamos a saber qué hacer o qué decirnos. Entonces, sí, Víctor, espero que sí, yo apostaría porque se mantenga viva. Yo lo voy a intentar, lo prometo. Pero sí, justamente es esa búsqueda de lo humano, rascarle de verdad a lo que traemos en el corazón, pero de una manera pues estructurada para mí, basada en teoría, para compartir con los demás, no porque sea una escritura superior ni nada, sino justamente para abarcar la mayor cantidad de conocimiento posible, que fue mi intención, y luego atravesar mi historia aquí, porque
no solo es mi historia, es la historia de muchas personas, pero ojalá, Víctor, que sí suceda, porque la necesitamos, creo yo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Hola, Hola. me llamo Valentina. Hola. Y bueno, mi pregunta es, siento que es muy, muy sencilla, es como que preguntar o sea, lo de encimita. ¿Hubo una espora en particular que detona el crecimiento de todo este poemario? O sea, ¿fue algo en particular que usted dijera, sí, sí, tengo que hablar de esto? O sea, Sí, fíjate que sí, no crean, yo me siento como medio desnuda contando aquí mis cosas, pero bueno, para mí es importante compartirlas porque les decía, yo empecé a tomar medicamento para la ansiedad a los 16 años, muy chiquita, y no he podido dejar el medicamento, no hay como algo, un seguimiento que yo haya encontrado para la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad patológica es el TAG, el trastorno de ansiedad generalizado, y todavía estamos muy en pañales respecto a la salud mental. Entonces, Valentina, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo, Valentina, que también para mí llegar a los 40 años fue un momento de, más que de crisis o quiebre, como de preguntarme, bueno, ¿cómo quiero yo vivir el resto de mi vida? Porque enfrentar estas cosas, rascarle y compartirlas, pues exige valentía. Para mí fue muy difícil escribir este libro y tener la suficiente práctica para decir esto con tranquilidad. Pero creo que es eso, Valentina, como un punto de quiebre que siento que es algo que yo tengo que compartir y que me ha dado mucho gusto que otras personas se identifiquen y se sientan acompañadas, porque esto está muy silenciado todavía. O sea, si buscamos cosas respecto a ansiedad, a depresión, pues hay muy poco. O hay mucha literatura también que es muy depresiva y tampoco creo que sea, simplemente nos vamos resignificando cuando escribimos. Ustedes escriben algo, lo dejan ahí y luego lo vuelven a leer y a poco nos dicen, ay, yo escribí eso, ¿no? Porque uno se distancia y tienes otras experiencias y te lees desde diferente lugar. Me han preguntado luego que si la escritura sana o es terapéutica. Yo creo que no sana, que tenemos que tener otras herramientas de vida, porque si no pensamos diferente, vamos a estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, porque no tenemos más herramientas, y la idea es expandirnos con conocimiento en la escuela, con los amigos, con la lectura, con las experiencias propias, siendo valientes y mirando nuestros sentimientos, que también es algo que no nos tienen educados, para asumir cómo nos sentimos y poderlo transitar. Pero sí, creo que fue eso, como pensar, bueno, ¿cómo quiero vivir los siguientes 40, 50 años de mi vida? Y creo que una parte es compartir esto, visibilizarlo, hablar y ser un puente, ¿no? Para aterrizar estas ideas que todavía están por ahí en el aire. ¿Una otra pregunta? Sí. Otra vez yo. Sí. Bueno, teníamos bien la pregunta de que si hay algún poema del libro que sienta muy cercano a usted o importante. O sea, ¿qué siente? Ajá, de que si hay un poema en su libro que usted le guste mucho o sienta importante o que haya querido justamente agregar para ese libreo. Uno que me pegue bien duro, ¿verdad, Víctor? Irving, perdón, Irving. Híjole. A ver. Sí, yo antes de nacer, mi mamá perdió un bebé y aquí está. Y entonces pasábamos muy seguido por una alcantarilla y mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado porque se me podía atorar un pie y justamente se me quedó atorado un tenis y se fue para allá y nunca se me olvidó esa escena. Entonces, bueno, se llama Aprendí a caminar. Mi hermano mayor no pudo salir del vientre de mamá.
19 semanas en una bolsa, barro y semillas no fueron suficientes. Aprendí a caminar con talón y punta, sin saber si la sed me ayudaría a atravesar la infancia. Mi vecino murió al caer en una alcantarilla. Aquella fosa cercada me recuerda los beneficios de ser nadie. Ese irónico. Gracias. Ok, bueno, pues ya para finalizar, a mí me gustaría solamente agregar, sobre todo a propósito de las preguntas que hicieron Irving y Oscar, una idea que constantemente les repito a mis estudiantes, y es que justamente los procesos creativos necesitan de una investigación previa muy rigurosa, ¿no? Sobre todo para sustentar los trabajos, los temas. Y eso, que rompe con la idea de la musa, ¿no? Esta idea de que que mencionó a propósito el maestro Eric, la idea de que las ideas llegan por osmosis, ¿no? Que no es nada cierto, es una tarea muy difícil de investigar y sobre todo que no son procesos acabados, ¿no? Es un proceso constante. Yo justamente creo que la investigación no solamente tiene que ver con una cuestión creativa, sino también de intentar entender los textos, ¿no? Uno recurre a otros textos para entender un texto que justamente no puede o que quiere entender, y en ese sentido uno se va encontrando en estos caminos que mencionabas, ¿no? Te vas encontrando otras cosas y eso hace que los procesos también se modifiquen un poco. Yo ahora que estaba leyendo este libro, me encontré con que el corazón también tiene neuronas, ¿no? Y para mí fue algo sorprendente porque yo dije, ¿cómo que mi corazón tiene neuronas? Y bueno, hay una explicación en torno a eso. Y justo yo pensaba como claro, es que leer textos también nos da pie a realizar otro tipo de vínculos, ¿no? Vincular el micelio con las neuronas. Bueno, pues ahora vincular quizá el micelio, las neuronas y las neuronas del corazón, ¿no? Cabeza-corazón y cómo se interconectan. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como ahí está, en la mesa para quien no quiera trabajar después, pues tiene que investigar sobre el corazón y las neuronas. Y pues nada, yo les agradezco mucho que nos hayan dado de su tiempo, que nos hayan hecho esta rica dinámica de preguntas. Y pues nada, agradecerte, Ana, por la invitación, por esta nutrida charla micelial. Y pues nada, a la librería Unilla también por todas las atenciones. Muchísimas gracias. Nos va a dar unas palabras, Manuel. ¿No? Ah, pensé que ibas a cerrar, Manuel. Ah, bueno, entonces no. Muchas gracias a todos, de verdad les agradezco mucho que hayan venido. Gracias.